Profe, no se le escucha.
Hola, buenos días. ¿Se me escucha ahora? Hola, profe, sí, ahí se le ¿Se me escucha. está escuchando? Sí, sí. Sí, se le escucha. Hola. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces decía que vamos a continuar explicando el módulo 7, sobre todo el tema de asociación, reunión y petición en primer lugar, y luego vamos a introducirnos en el análisis del derecho, el derecho a la propiedad. En primer lugar, el artículo 14 de la Constitución Nacional habla del derecho de asociarse con fines útiles. Es decir, que la Constitución Nacional califica la asociación y por supuesto que, bueno, le da esta característica de utilidad. Y por ende, no cualquier tipo de asociación estaría constitucionalmente amparada, sino aquella asociación considerada útil. Vamos a ver que después esto dio lugar a una controversia en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la calificación de utilidad y a la utilización de esa calificación para autorizar o no una asociación. Por otro lado, el sistema de asociación como tal es un derecho que está altamente regulado. Ustedes mismos van a tener, digamos, una materia que justamente va a analizar ese tema que es sociedades comerciales. Es decir, todo lo que es la regulación de sociedades comerciales está vinculado con este derecho a la asociación, y todo lo que vayan a ver en materia, en esa materia también vinculado con otro tipo de asociaciones, como son las fundaciones, las organizaciones de distinta naturaleza, también que antes de la reforma del último Código Civil y Comercial se dividían en asociaciones comerciales y asociaciones civiles, hoy están dentro de un mismo instrumento jurídico, que es el Código Civil y Comercial, bueno, donde se establece con mucho detalle cómo se constituyen esas asociaciones, las características que deben tener, en algunos casos el capital que deben disponer para la constitución, y todo lo que tiene que ver desde el momento del surgimiento hasta el cese definitivo de esa asociación. Es decir, que el derecho a asociación no solamente es un derecho que está amparado constitucionalmente, sino que amparado también desde el punto de vista legal. Por un lado, asociaciones de esta naturaleza, civiles y comerciales, pero también hay una infinidad de formas de asociación que se encuentran jurídicamente reguladas. Los sindicatos están regulados por la ley de asociaciones profesionales. Justamente la asociación sindical es una de esas otras formas que desde hace muchos años se encuentra específicamente regulada. Otra que está también específicamente regulada es los partidos políticos, es decir, las asociaciones políticas. Es otro de los mecanismos en los cuales el derecho de asociación aparece reflejado. Pero luego tenemos, bueno, los colegios profesionales son otra forma de asociación que también tienen dispositivos legales específicos. Y en ese sentido, justamente la Convención Americana de Derechos Humanos habla
de justamente estas asociaciones con fines políticos, con fines sindicales, culturales, etcétera. Es decir, la Convención Americana enuncia estos tipos de asociación que en términos generales en el artículo 14 serían lo que se denominarían asociaciones con fines útiles. ¿Mm? Por otro lado, ese derecho de asociación también tiene en algunos casos organizaciones de carácter internacional, como es en el marco de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, que justamente tiene como uno de sus objetivos velar por la libre asociación sindical, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hay un amplio desarrollo del derecho de asociación. Ese derecho de asociación está vinculado tanto con leyes específicas, con el propio texto constitucional y con los tratados internacionales de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tienen jerarquía constitucional. En general, la asociación tiene una finalidad de permanencia, es decir, el objetivo de la asociación es un objetivo a mediano o largo plazo. En general, en materia de asociaciones comerciales, por ejemplo, se establece, digamos, como un rito que es por 99 años. Es decir, se fija un plazo sin perjuicio de que la disolución está prevista en el estatuto social. Pero, en general, una característica que va a diferenciar la asociación de la reunión es esta. La asociación siempre tiene un carácter de permanencia, de duración a mediano o largo plazo en su funcionamiento. Por otro lado, existen organismos, como en el caso de organismos de carácter nacional, que controlan la constitución de estas asociaciones y que en última instancia aprueban los estatutos o las eventuales reformas que esos estatutos pueden tener a través de las asambleas generales societarias. Por lo tanto, el derecho de asociación es un derecho de una gran importancia y de una gran repercusión en la medida en que uno puede advertir de que forma parte de la actividad social permanente, por las que ya he nombrado, por una infinidad de asociaciones llamadas no gubernamentales, entre las cuales están las propias organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, pero donde aparecen otro tipo de organizaciones de carácter cultural, por ejemplo, que justamente desarrollan las asociaciones medioambientales. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Constitución Nacional reformada en 1994, cuando habla del tema de los derechos de los consumidores y usuarios, en el artículo 42, habla en forma específica de la asociación, de las asociaciones vinculadas con estas incumbencias. Es decir, que el derecho de asociación aparece también regulado en forma específica en otros dispositivos de la propia Constitución, como es en este caso el artículo 42, donde además se le permite a estas asociaciones participar de lo que se llaman las asambleas de usuarios, que como habrán podido apreciar en la práctica institucional reciente en la Argentina, todo aumento, digamos, de los servicios públicos debe previamente pasar por una reunión de usuarios
previo a la determinación definitiva de estos incrementos. Y si bien sus conclusiones no resultan imperativas, es decir, no son obligatorias, sí su realización es obligatoria y es un paso previo que, si no se lleva adelante, entonces representa la nulidad de las decisiones del Poder Ejecutivo en esta materia, cosa que sucedió, por ejemplo, en la primera época del gobierno anterior del ingeniero Macri. Es decir, se hicieron los primeros aumentos de los servicios públicos sin la realización de esas asambleas y justamente las asociaciones de usuarios recurrieron a la justicia y finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que previamente debía cumplirse con estas asambleas de usuarios a la determinación de aumentos de los servicios públicos. Entonces hay distintas situaciones en las cuales desde los regímenes codificados, desde regímenes específicos, como es el caso de los colegios profesionales, de los partidos políticos, de los sindicatos, hay regulaciones que justamente hacen referencia al derecho a asociación. Y en general se considera que dentro de un funcionamiento democrático de la sociedad, justamente el derecho de asociación tiene una importancia fundamental porque es la que permite, digamos, justamente la participación ciudadana y la posibilidad de poder hacer escuchar ante los poderes públicos los posicionamientos, los criterios de un determinado sector de la sociedad frente a ciertas problemáticas. Y a la vez, indudablemente, determinadas asociaciones, por su propia práctica institucional, han adquirido, digamos, una importancia dentro del funcionamiento social ineludible, ¿no? Que no se puede negar, como es el caso de los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones de usuarios y consumidores, los organismos de derechos humanos, digamos que son formas de asociación que además han adquirido un determinado posicionamiento social dentro del funcionamiento democrático. Por lo tanto, el derecho de asociación es un derecho sumamente importante dentro de la estructura de la sociedad democrática. Por otro lado, como les indicaba, hubo en un momento, es decir, en la década del 90, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la Corte terminó rechazando el otorgamiento de la personería jurídica a la comunidad homosexual argentina, a la CHA. Es decir, inicialmente hicieron su presentación ante las autoridades administrativas, las autoridades administrativas le negaron ese reconocimiento y ellos fueron a la vía judicial, trámite que llegó hasta conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahí la mayoría de la Corte determinó de que la actividad no era útil, es decir, que no cumplía con el requisito de utilidad. Eso por supuesto que generó toda una serie de críticas muy severas desde el punto de vista de la doctrina constitucional, porque ustedes piensen que ya el principio de no discriminación estaba fuertemente integrado al derecho argentino, en la medida en que, si bien todavía tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no tenían jerarquía constitucional, ya habían sido ratificados por la República Argentina y evidentemente el principio de no discriminación era un principio incorporado al derecho nacional, con lo cual evidentemente, digamos, esa situación
digamos, generó un fuerte rechazo, sobre todo desde el punto de vista doctrinario, por estas razones, porque se consideraba claramente discriminatoria la decisión de la Corte, y esto finalmente llevó a que las autoridades administrativas encargadas de la aprobación de los estatutos de la asociación terminaran aceptándolo, con lo cual el tema se resolvió de esa manera, ¿no es cierto? Se resolvió de una manera administrativa. Pero fue llamativo ese fallo porque, bueno, fue una interpretación de la condición de utilidad que evidentemente resultaba notoriamente discriminatoria. Y así lo entendió una gran mayoría de la doctrina constitucional al momento de que ese fallo se hizo conocer por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El derecho de asociación está a su vez vinculado con el derecho de reunión. Es decir, ¿cuál es la diferencia fundamental entre asociación y reunión? Lo temporal. Mientras la asociación es algo temporalmente sostenible, es decir, a mediano o largo plazo, la reunión es esporádica. Es decir, tiene un objetivo determinado que, agotado ese objetivo, la reunión se disuelve. Y por lo tanto es algo esporádico desde el punto de vista temporal. Bueno, esa reunión puede funcionar dentro de la asociación, es una de las características dentro de la asociación. Por ejemplo, la reunión de la comisión directiva de una asociación. Comisión directiva, por ejemplo, del colegio profesional, del colegio de abogados. Se reúne conforme un orden del día, se agotó el orden del día, la reunión del consejo directivo se disuelve. La asociación colegio profesional sigue existiendo. Es decir, esto lo podemos trasladar no solamente al funcionamiento institucional de una comisión directiva, de un consejo de presidencia, etcétera, de una asamblea general, que en última instancia tiene estas mismas características dentro de una asociación. Se convoca conforme un orden del día, el cual, agotado, la reunión fenece. Es decir, a veces se puede prorrogar un día o 2 días en el tiempo, pero evidentemente fenece. Algo similar, que es el ejercicio del derecho a reunión, por ejemplo, también se advierte en la reunión de las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Es decir, tienen esta misma característica. Se reúnen, debaten un orden del día, agotado ese orden del día, la sesión fenece. Entonces, esto es una característica propia del derecho a reunión. Lo mismo podemos aplicar cuando ese derecho de reunión se expresa públicamente en las calles. Es decir, bueno, hoy, para ver una noticia, va a haber una conferencia de prensa de los médicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Obelisco, por ejemplo. Bueno, se reúnen, hacen la conferencia de prensa, se agota la conferencia de prensa, la temática, las preguntas, lo que se desea exponer, y esa reunión se disuelve. Pero, como ustedes pueden advertir, al igual que la asociación, el derecho de reunión es altamente importante como forma de funcionamiento democrático de una sociedad. Y esto está muy fuertemente instalado, porque generalmente cuando el poder público reprime la reunión, esto en general produce un rechazo social. Es decir, el derecho de reunión está incorporado como una de las formas en las cuales lo que hoy denominamos la sociedad civil se puede expresar. Por supuesto que esta reunión, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos afirma de que tiene que ser
con fines pacíficos, por ejemplo. Es decir, que el derecho de reunión debe responder a esa finalidad, es decir, a fines pacíficos. Pero en la medida en que esa reunión se corresponde con esa condición, en realidad se entiende de que quienes participan de ella tienen todo el derecho de expresarse. Y por supuesto que el derecho de reunión entonces también se incorpora dentro de esa dinámica social de, en última instancia, expresión, porque finalmente acá vemos, por ejemplo, en el derecho de reunión, que hay no solamente el derecho a reunión propiamente dicho, sino otros derechos, como son el derecho a la libre expresión, es decir, una asociación se puede expresar públicamente respecto a determinadas ideas, y en una reunión también se expresan determinadas posiciones, determinadas ideas. Entonces ustedes adviertan cómo también el derecho de reunión y el derecho de asociación están asociados al derecho de la libertad de expresión, ¿sí? Donde no solamente hablamos de una expresión individual, de un derecho a expresión efectuada desde el punto de vista de cada persona, de cada individuo, sino también podemos hacer referencia también a un derecho colectivo, en ese sentido, como parte de la libertad de expresión. Entonces, esto fundamentalmente marca la importancia que el derecho de reunión tiene. Si bien el derecho de reunión no se encuentra contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, el derecho de reunión está consagrado, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos como tal, con esta condición de que sea con fines útiles, con fines pacíficos, pero también advierte la diversidad de contenidos que ese derecho de reunión puede tener, ¿no? Como se aplica también al derecho de asociación. Pero asociación y reunión son dos derechos centrales, fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática, y en general los gobiernos o los poderes autoritarios comienzan, uno de los efectos es justamente restringir el derecho de reunión o el derecho de asociación. Esto es un elemento fundamental, no solamente lo vemos o lo que han sido las dictaduras militares en la Argentina, que lo primero que se dice es que la gente no puede salir, no se pueden reunir más de 2 personas en la vía pública, no se permiten reuniones en la calle ni tampoco reuniones en lugares cerrados, se terminan interviniendo los sindicatos, se termina prohibiendo la actividad política, por ejemplo. Entonces todo eso son ataques directos sobre el derecho de asociación y sobre el derecho de reunión. Por eso, en general, también la asociación que existe es que, así como la asociación y la reunión son dos elementos integrantes del funcionamiento democrático de una sociedad, cuando esto comienza a ser cercenado, atacado, etcétera, bueno, es una alerta para advertir si no estamos en la presencia de un gobierno que obra de un modo autoritario, porque lo que ha sucedido inicialmente es esas limitaciones. Nosotros ya lo vimos en el módulo 5 de este programa cuando hablamos del estado de sitio, que sería una forma de restricción legítima de ese derecho de asociación y de reunión. Pero vieron ustedes que igualmente tiene que haber una relación entre la restricción de derechos y el motivo o las razones que limitan ese derecho, ¿no? Que la restricción no puede ser
excesiva, abusiva en relación al motivo o la razón que da lugar al dictado de estado de sitio, conforme ya lo ha precisado en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, evidentemente, esa es una cuestión como para tener en cuenta, ¿no? Es decir, y que refleja la importancia de estos dos derechos, de la asociación y de la reunión en una sociedad democrática. Y volviendo, por ejemplo, al artículo 42 de la Constitución, un mecanismo particular de reunión que sí está reconocido es el tema de la asamblea de usuarios, por ejemplo, de usuarios y de consumidores, que justamente el artículo 42 incorpora, y al cual me referí con anterioridad. Es decir, que esto es una cuestión que refleja la importancia. Un aspecto que se ha analizado en relación con la asociación es lo que se denomina la asociación compulsiva, es decir, la obligación de asociarse de un modo compulsivo, obligatorio. Bueno, principalmente hay un precedente de la década de 1960 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso Outon, O-U-T-O-N, el caso Outon, que justamente estableció que no es constitucional la asociación compulsiva. Es decir, que la asociación compulsiva se encuentra prohibida. ¿Qué significa esto? Bueno, que alguien esté obligado a asociarse. En el caso Outon era una bolsa de trabajo que para su acceso un sindicato había establecido la obligación de asociación de los solicitantes al sindicato para poder hacer uso de ella, y en el caso Outon la Corte justamente dijo que esa exigencia era inconstitucional porque no se podía obligar compulsivamente a una persona a asociarse. Entonces, en este contexto, sabemos perfectamente que la asociación sindical es una asociación libre, es decir, que el trabajador puede sindicalizarse o puede no sindicalizarse. Lo mismo sucede en las organizaciones de carácter político, en los partidos políticos, para poner algunos ejemplos, ¿no? Y por supuesto que en el marco de esa libertad y ese carácter no compulsivo, no solamente tengo la libertad de decidir ingresar, sino también tengo la libertad de retirarme, es decir, de renunciar a la participación en un sindicato, en un partido político, etcétera, ¿no? Es decir, en este caso, además, por supuesto que a partir de 1994, en la medida en que la Constitución constitucionalizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la declaración establece la prohibición de la asociación compulsiva. Con lo cual, esta prohibición, además de ese precedente jurisprudencial, hoy, a partir de 1994, tiene jerarquía constitucional, ¿no? Y por ende, aún no tratándose de un tratado internacional de derechos humanos, adquiere por el artículo 75, inciso 22, esa jerarquía, y por lo tanto la asociación compulsiva está prohibida. Otro tema que da lugar a debate mucho en la Argentina, y que hay organizaciones que lentamente han logrado un determinado reconocimiento también social, pero por ejemplo, nuestro régimen de asociaciones profesionales, es decir, de sindicatos, es un régimen de sindicato único. Es decir, que una actividad se representa con un único sindicato. Es decir, que no puede. Hay un sindicato de camioneros, por ejemplo, que tiene determinadas actividades incluidas dentro
de su competencia de sindicalización. No puede haber un segundo sindicato con esas mismas competencias. Eso ha dado lugar a un debate que además se traslada a la existencia de una Confederación General del Trabajo única. Nuestro sistema es un sistema sindical que viene fundamentalmente de la experiencia peronista, de estas características. Esto ha dado lugar a determinados conflictos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo establece el principio de libertad sindical. Es decir, que yo eventualmente puedo, no solamente la libertad de sindicalizarme, sino la libertad de constituir un sindicato alternativo. Esto en general no es tomado por la ley argentina, si bien bueno, sí, acá me preguntan qué pasa si no lo representa. Bueno, un sindicato en su estatuto establece qué actividades incorpora y qué actividades son propias para habilitar la sindicalización. La idea general es que si ese sindicato eventualmente desde la perspectiva política no representa esos intereses adecuadamente, es decir, la ley argentina no está permitiendo eso. Lo que está permitiendo es la lucha interna sindical, digamos, para cambiar la conducción, pero no la posibilidad de que yo genere un sindicato paralelo. Yo voy a explicar ahora dos situaciones que se dan en la Argentina y que por la persistencia de su existencia también han tenido que tener un determinado grado de representación. Bueno, acá me colocan un ejemplo como es el caso de la UOCRA. Bueno, yo creo que eso es una cuestión fundamentalmente de los propios sindicalizados, es decir, los propios trabajadores o quienes están sindicalizados o quienes no lo están porque entienden que no hay una representación, bueno, fundamentalmente son los que pueden juzgar si efectivamente ese sindicato los está representando o no los está representando. Lo que quiero explicar es que por el régimen jurídico argentino, no hay la posibilidad legal de generar dos sindicatos con la misma incumbencia. Es decir, que esto es una situación que se da claramente, que es el régimen de sindicato único. Además, de acuerdo a nuestra ley, el sindicato, para tener lo que se llama personería sindical, la personería sindical se la otorga el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Trabajo. Es todo un trámite en el cual el sindicato se tiene que presentar, tiene que decir las incumbencias, se traslada a los otros sindicatos para que digan si hay contraposición de intereses, y eventualmente si ese sindicato finalmente es reconocido, bueno, es porque no hay oposición ni hay contraposición de competencias con otros sindicatos ya reconocidos con personería gremial. Pongamos el ejemplo muy cercano. Es decir, los docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata tienen un sindicato. Agremiación Docentes Universitarios, ADU. No hay otro sindicato, es el único. Es decir, yo no puedo crear un sindicato paralelo. Lo que puedo es dar la lucha interna dentro del sindicato, es decir, generando una lista alternativa, etcétera, y participando de las elecciones para cambiar la orientación de ese sindicato. Pero no puedo generar otro sindicato paralelo. Hay dos situaciones. En general, digamos, esta es la legislación argentina, donde no solamente el sindicato es un sindicato único, sino que además es la autoridad política la que otorga la personería gremial. Es decir, que tampoco se adquiere por los hechos,
quiero decir esto, que no es que me constituí y por los hechos me he transformado en un sindicato. Para tener personería gremial y por lo tanto poder hacer la representación colectiva de los intereses de los afiliados, tengo que tener esa personería gremial. Si no tengo esa personería gremial, no puedo representar frente a conflictos colectivos a los trabajadores. Simplemente puedo actuar si cada uno de esos trabajadores me autoriza a hacerlo. Pero solamente si tengo personería gremial puedo representar en un conflicto colectivo. ¿Qué se entiende conflicto colectivo? En una fábrica o más ampliamente en varios lugares de trabajo, etcétera. Es decir, que no es un conflicto individual, no es una sola persona que han despedido, por ejemplo, y tiene un conflicto con una empresa, sino, bueno, cuando las empresas despiden 30 personas, hacen o establecen una política de restricción o de baja de salarios, etcétera, por situación de emergencia. Bueno, eso genera un conflicto colectivo que va a afectar a un colectivo de trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay dos situaciones que se han dado en la Argentina. La primera es la Confederación de Trabajadores Argentinos, la CTA. La CTA es una confederación de trabajadores. Esa confederación de trabajadores no tiene reconocimiento legal en la Argentina como confederación de trabajo. La única que lo tiene es la CGT, Confederación General del Trabajo. Es la única que tiene esa representación confederal, es decir, que reúne a la totalidad de los sindicatos asociados. Por supuesto que la CTA se ha planteado como una alternativa y la CTA ha recurrido muchas veces, varias oportunidades a la Organización Internacional del Trabajo, requiriendo o denunciando el no reconocimiento por parte del Estado, y la Organización Internacional del Trabajo ha marcado el derecho que tiene la CTA de ese reconocimiento, a pesar de que no se lo ha otorgado porque la ley de asociaciones profesionales no se ha modificado, sin perjuicio de lo cual la CTA ha adquirido o ha empezado a adquirir una cierta representación en los hechos. En los hechos. Entonces acá me dicen, bueno, la división. Sí, hay dos CTA. En otras etapas de la política argentina también hubo dos CGT, hay que decirlo también. La Confederación General del Trabajo se dividió. Es decir, pero eventualmente eso se corresponde con conflictos políticos coyunturales, digamos, ¿no? O de lucha interna dentro de la Confederación General del Trabajo, o en este caso de la CTA. Pero a lo que quiero llegar, por ejemplo, el Consejo Nacional del Salario que se reunió ayer, la CTA, las dos CTA están presentes. Es decir, que a pesar de que no tener un reconocimiento legal, evidentemente la CTA tiene una presencia política. No solamente tiene una presencia política como confederación de trabajadores, sino además en relación a los trabajadores que forman parte de ella, como es la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, que es una de las organizaciones sindicales más fuertes, digamos, dentro del empleo público, y que evidentemente como sindicato está reconocido, porque la ATE es un sindicato conocido, es decir, reconocido, pero que no forma parte de la CGT, forma parte de la CTA. ¿Se entiende? Pero evidentemente la presencia política constante, aún en esta condición de división que uno siempre espera que se supere, porque las divisiones debilitan la acción política, eso no cabe ninguna duda, pero evidentemente la CTA lentamente ha debido tener un determinado reconocimiento, que si bien no es como una confederación de trabajadores, funciona como tal, paralelamente a la CGT,
y el poder político no puede desconocer su existencia. Es evidente eso. Lo mismo se está sucediendo, bueno, la mayoría de los sindicatos docentes de la Argentina forman parte de la CTA, por ejemplo. Entonces, evidentemente, esto está marcando una situación particular, que significa que es una confederación de trabajadores que, si bien no tiene el reconocimiento legal dentro del derecho argentino, sí tiene un reconocimiento político. Y el propio Estado no lo puede negar, porque cuando se reguló el Consejo del Salario, bueno, lo ha tenido que incorporar conjuntamente con la CGT. Es decir, porque hay una presencia. Otra situación que se da en la práctica y que también refleja un poco esta cuestión entre lo legal y lo político es el tema de los metrodelegados. Los llamados metrodelegados, que son delegados del subte de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, están confrontados con el sindicato y actúan de un modo autónomo. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Esos metrodelegados dicen vamos a hacer paro y los trabajadores lo siguen. Entonces se genera una situación política en la cual esa ilegalidad tampoco puede llevar a una situación de represión por parte del Estado. Porque el Estado podría decir, y bueno, los metrodelegados no son un sindicato, son delegados elegidos por los trabajadores, pero no participan de la actividad sindical como delegados, sino en forma autónoma, se oponen al sindicato reconocido, etcétera. Pero eso en última instancia en la práctica tendría severas consecuencias políticas. Si en última instancia, por razón de su ilegalidad, el Estado justificaría su represión. Entonces van esas asociaciones, aún no teniendo un reconocimiento legal, o diciendo funcionando al margen de la legalidad, no se los puede desconocer desde el punto de vista político en la medida en que van teniendo una presencia. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que ha sucedido en la práctica. Pero nuestro sistema legal es de sindicato único, de confederación de trabajadores única. La libertad sindical se entiende que abarca la posibilidad de asociarse y de constituir sindicatos. Es decir, que esto es una cuestión que depende de la actividad, pero podría haber 2 o 3 sindicatos de la misma actividad. Por supuesto que esto también es un debate político. Por ejemplo, cuando en la etapa del menemismo se quiso debilitar al sindicalismo, una propuesta fue generar sindicatos por fábrica. Entonces, las condiciones de negociación se debilitan, porque una fábrica que tiene 20 fábrica metalúrgica, que tiene 20 trabajadores, tiene que negociar directamente empresario y esos 20 trabajadores las condiciones de trabajo. La Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, representa a la totalidad de los metalúrgicos y entonces tiene un distinto poder de negociación. Y en última instancia, aún trabajadores que están en empresas más pequeñas se ven beneficiados de igual manera en el proceso de negociación salarial y de la convención colectiva de trabajo. Entonces también ahí hay un debate político, en el sentido de que muchas veces, sí, si uno va a un sistema de alta fragmentación sindical, en definitiva termina favoreciendo a los empleadores. Porque los empleadores son de por sí, como titulares del capital, siempre tienen más poder que aquel que tiene solo su fuerza de trabajo. Eso es una realidad incontrastable. Entonces, frente a esa negociación, el sistema que ha creado, bueno, sindicatos que reúnen a la totalidad de los trabajadores, representan a esa totalidad y eventualmente tienen una capacidad de negociación superior. Por eso es un debate que hay desde el punto de vista político, porque vuelvo a insistir, cuando se pretendió diluir el poder sindical durante los 90, era
que se crearan, digamos, negociaciones por fábrica. Y por lo tanto ya no hubiera un sindicato único que regulara esas condiciones. Por supuesto que en la vida sindical argentina hay otra realidad que también se ha modificado a partir de los 90 a la actualidad y que se mantiene vigente, que es lo que se llama el trabajo en negro. El llamado trabajo en negro representa el 35% del total de los trabajadores de la Argentina, activos de la Argentina. ¿Qué son los trabajadores en negro? Son contratos de servicio. Es decir, son relaciones laborales que se regulan por el Código Civil y Comercial. Entonces no tienen vacaciones, no tienen indemnización, tienen un plazo limitado de trabajo. Es decir, se hace el contrato por 6 meses, vencieron los 6 meses, no tienen permanencia, no tienen continuidad. Y se ha dado el caso, cosa que se dio el debate, una de las situaciones iniciales del gobierno de Macri, que fue, se sacó de encima 5.000 trabajadores públicos. ¿Cómo se los sacó de encima? No renovándole los contratos de servicio. Muy sencillamente. Y a la vez había la situación de que esos trabajadores hace 8 años que estaban en la tarea. No es que tenían un contrato de 6 meses y, bueno, no los necesitamos más. No, le renovaron cada 6 meses o cada año durante 8 años y de golpe lo sacaron. Pero no tienen ninguna posibilidad de reclamo. Eso sucedió. Sucedió más o menos recientemente y esos trabajadores quedaron al margen. Entonces, una realidad actual también, que fue un poco también la cuestión de la creación de la CTA. Es decir, los sindicatos representan a los trabajadores en blanco, es decir, que están regularizados, que están inscriptos y que por lo tanto cuentan con los derechos y las obligaciones propias de la ley de contrato de trabajo. Pero hay un 35% que está por al margen de esa situación. Y en realidad en la práctica la representación sindical también se diluye en ese sentido, porque hay una parte importante de trabajadores que no están representados por los sindicatos porque no son trabajadores en blanco, son contratados civilmente por las empresas. Entonces esto comenzó en los 90 y siguió, y es una situación que continúa hasta hoy en día. Es decir, el nivel de trabajadores en negro es muy alto en la Argentina. Entonces eso también, una situación que dio origen, ¿cuál fue el origen de la CTA? El hecho de incorporar y sindicalizar a los desocupados. Es decir, la CTA va a surgir en los 90, en pleno proceso neoliberal que generó una multiplicidad de desocupados en la Argentina. El desocupado no está sindicalizado, porque para yo estar sindicalizado tengo que estar trabajando, y tengo que estar trabajando en la incumbencia propia del sindicato. Y una de las razones por las cuales la CTA surgió fue esa: representar al desocupado, representar a quien no está trabajando efectivamente. Esa fue una de las razones de la aparición de la CTA. Entonces también ese es otro problema que se vive en la Argentina y que es un problema actual. La condición de los trabajadores no es decir, el sector que está blanqueado es una parte de los trabajadores activos. Hay otra parte de los trabajadores activos que están en negro, que están irregulares, que trabajan a plazo, por un tiempo determinado, con contratos civiles o hacen changas. Y están en una situación de irregularidad. Bueno, esa es otra realidad del tema, ¿no? Cuando uno habla de la sindicalización y de la razón o motivo de la sindicalización. Pero en general lo que se ha sostenido esto es que la asociación compulsiva, digamos, no es legítima. Es decir, yo no puedo decirle a un trabajador que por el solo hecho de trabajar en una empresa metalúrgica esté obligado a asociarse a la Unión Obrera Metalúrgica o al sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica de la región o de la zona. Otro tema que se discutió con el tema de la asociación compulsiva son los colegios profesionales.
Ustedes saben perfectamente que una vez que se reciban de abogados, abogadas, no van a poder ejercer la profesión en forma inmediata, sino que lo primero que van a tener que hacer es matricularse, es decir, asociarse al colegio profesional. Entonces hubo todo un proceso en el cual se discutió el tema de si constituía el colegio profesional una forma de asociación compulsiva o no. En general, la jurisprudencia ha avanzado en el sentido de considerarla no compulsiva, a pesar de esta obligación que he señalado. ¿Por qué se considera que no es una asociación compulsiva? Porque en realidad los colegios profesionales controlan la matrícula profesional, que es un rol del Estado. Es decir, antes de los colegios profesionales, ¿dónde se hacía? Sobre todo en materia federal, por ejemplo, que es algo que sigue existiendo. Uno, ¿dónde se inscribe en materia federal? Se inscribe en la Cámara, es decir, ante el Estado. Una vez que uno se ha inscrito en la Cámara, tiene tomo y folio federal y puede ejercer la actividad. Entonces, en el fuero federal. Y en ese caso, ¿quién controla la matrícula? Es decir, lo que podríamos denominar genéricamente la buena conducta del profesional, la Cámara Federal, es decir, donde uno se ha inscrito. Antes era la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, todos se tenían que inscribir en la Corte. Luego, por supuesto, como el número de abogados ha proliferado enormemente, bueno, la Corte delegó en las cámaras federales de los distintos regiones federales del país la matriculación. En cambio, en la provincia de Buenos Aires fue la primera provincia que tuvo un colegio profesional. Entonces, cuando yo quiero ejercer la profesión en la provincia, en la competencia provincial ordinaria, tengo que previamente matricularme. Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? La jurisprudencia ha dicho de que en realidad el colegio profesional, por delegación del Estado, va a ejercer el control de la matrícula, pero que en última instancia no es una asociación compulsiva, sino es una transferencia de funciones. Y por ende, así como yo antes me tenía que registrar ante el Estado para poder ejercer la profesión a fin de que mi matrícula y mi conducta fuese controlada, ahora lo tengo que hacer en el colegio profesional cuando sea dictado la ley respectiva de creación del colegio profesional. Este último debate se dio en la década de los 80, creo en 1986, fue el fallo de la Corte Suprema donde se reguló finalmente esto, porque el último colegio de abogados es en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque fue uno de los lugares donde se resistió más a esta asociación. Pero finalmente se creó por una ley del Congreso Nacional, en la medida en que era el legislador natural de la capital federal, el colegio profesional, los abogados de la capital, un conjunto presentó acciones judiciales y la Corte sostuvo este punto de vista. Y fue la última, digamos, fue el último gran debate en esta materia. Pero lo que se sostiene es que los colegios profesionales no son asociaciones, sino son, digamos, no son asociaciones en el sentido estricto, sino que son organizaciones creadas por ley a fin de que el Estado delegue en esas organizaciones un rol propio, que es el de control de la matrícula. Entonces, este es el rol fundamental. Y por eso, para controlar a la matrícula, hay que saber quiénes están matriculados. Y por lo tanto, matricularse y tener tomo y folio dentro de la colegio profesional
provincial es un requisito para poder actuar en la justicia ordinaria. Y además, los colegios profesionales, como es el caso del Colegio Profesional del Departamento Judicial Mar del Plata, de la delegación del del Departamento Judicial Mar del Plata, tiene su propio tribunal de ética, que es el tribunal que controla la matrícula. Entonces, esa es la situación, digamos, que se han dado, los debates que se han dado centralmente en materia de asociación compulsiva, ¿no? Que es un aspecto que la Declaración Universal prohíbe y que a partir de Houghton la Corte Suprema sostuvo que viola la Constitución Nacional, porque viola la libertad de asociación, ¿no? La asociación como un acto libre. Bueno, el tercer elemento o tercer aspecto es el derecho de petición. El artículo 14 lo define como el derecho de peticionar a las autoridades. El derecho de petición es un complemento de los que hemos analizado, pero generalmente está vinculado con esa petición muchas veces, digamos, se puede llevar adelante de un modo formal, para decirlo de cierto modo, digamos, a través de una presentación en la mesa de entradas de un organismo, como puede ser la Municipalidad de General Porredón, o otro tipo de organismo público en el cual uno peticiona determinada cuestión, peticiona determinada resolución de un conflicto, etc. Se entiende que el derecho de petición, por ejemplo, también lo está contemplado en la demanda judicial y en la contestación de la demanda, es decir, donde, como ustedes posiblemente ya saben, con qué se define la presentación, con un petitorio. Es decir, yo le estoy solicitando al juez, le estoy pidiendo, como autoridad judicial, que resuelva un conflicto de un modo determinado. Por eso justamente es en el petitorio donde se sintetizan las posiciones de las partes frente a un conflicto. ¿Qué es lo que solicitan? Entonces se entiende que una demanda judicial es también una forma de ejercicio del derecho de petición. O en materia penal, lo que pide la defensa y lo que pide la fiscalía. Es decir, les piden a un determinado tribunal que resuelva de un modo determinado, que determine su culpabilidad o inocencia, etc. ¿No? Es decir, en general, lo que es en materia penal, los alegatos finales, bueno, sintetizan esa petición, hacia dónde va dirigido y por qué razones. Entonces, en general, el derecho de petición lo podemos ver también muy ampliamente, aunque en principio se hablaba, bueno, de petición a las autoridades, generalmente autoridades del Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? De los órganos ejecutivos, para que resuelvan una cuestión, para que decidan de un modo determinado, otorguen un beneficio. Es decir, yo me presento al ANSES, pido la jubilación, estoy peticionando a un órgano administrativo que me conceda la jubilación ordinaria, por ejemplo. Es decir, ese derecho a petición también tiene, digamos, una alta significación práctica, porque se refiere a toda forma de petición. Y el concepto de autoridad es un concepto de autoridad no solamente administrativa, sino también desde el punto de vista judicial, pero también lo vemos en el aspecto legislativo, donde un legislador puede peticionar, por ejemplo, la aplicación de determinadas sanciones, etcétera. Hace poco tuvimos una situación que se dio en una sesión de la Cámara de Diputados, donde el diputado Fernando Iglesias denunció en el pleno de la Cámara que un diputado de la fuerza de oposición lo había empujado en el pasillo y que por lo tanto pedía la intervención de las autoridades, en este caso el presidente de la Cámara,
a fin de que esa situación, bueno, fuese considerada y eventualmente se aplicaran sanciones. Entonces, es una forma de ejercer el derecho de petición, es decir, al margen en una situación particular. Pero cuando ustedes escuchan una sesión, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, cada uno de esos senadores y cada uno de los diputados que toma la palabra, bueno, peticiona en última instancia que el proyecto se rechace o que el proyecto se apruebe, y en general no solamente fija su propia posición, trata de que su propia posición se traslade también a la posición de los otros legisladores presentes. Es decir, que el derecho de petición también es un derecho sumamente dinámico y, vuelvo a insistir, forma parte de lo que podemos llamar el funcionamiento democrático, ¿no? El Estado de Derecho y también el funcionamiento democrático de una sociedad. Por supuesto que ese derecho de petición, además, por ejemplo, puede estar asociado al derecho de reunión. ¿Qué es lo que sucede en una reunión, en la vía pública? ¿Qué piden? Bueno, generalmente peticionan algo, reclaman algo, es decir, qué sé yo, los sectores, las organizaciones sociales, bueno, que el municipio otorgue bolsones de comida. Es una petición, es el ejercicio del derecho de petición. Yo le estoy solicitando a la autoridad pública que, en definitiva, tome una determinación frente a esa petición. ¿Entienden? Ahora bien, por un lado, hay dos situaciones que se debatieron, que hoy evidentemente están superadas, pero que se debatieron, porque dice el artículo 14, dice peticionar a las autoridades. Ahora, no obliga a contestar. No dice que la autoridad tiene que contestar, dice peticionar, con lo cual sería, bueno, yo peticiono, se agotó, y por lo tanto la autoridad después decide qué hace y qué no hace. Bueno, eso evidentemente hoy por hoy se encuentra superado, porque se entiende que toda petición que se ha formulado tiene que ser contestada. La autoridad pública debe responder. La autoridad pública debe responder. Y eso está, además, el derecho a contestación está garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que tiene jerarquía constitucional. Por lo tanto, no es solamente el derecho a petición a las autoridades, sino la obligación de las autoridades de contestar esa petición. El segundo elemento, la segunda cuestión de grado menor, es qué pasa si la petición se formula a una autoridad incompetente. A una autoridad incompetente. Bueno, en general, cuando se trata de una autoridad administrativa, lo que corresponde es que esa autoridad administrativa gire la petición a aquella autoridad que se considera competente. Es decir, que si estamos hablando de autoridades administrativas, lo que corresponde es que esa petición no sea desechada simplemente afirmando de que no siendo de las incumbencias del organismo reclamado, no se resuelve. Tiene que eventualmente decir eso, pero además girar la petición al organismo competente para que tome una decisión a ese respecto. Por supuesto que hay otras situaciones diferenciadas. Si uno hace un derecho de petición a través de una demanda ante un juez que se considera incompetente, muy probablemente eso suceda, digamos, el juez ese se declara incompetente. Pero cuando hay una forma, porque también esto sucede con el tema de la incompetencia, con el caso de la incompetencia, hay un procedimiento a fin de que finalmente se determine el órgano judicial competente para tratar esa demanda. Es decir, que la incompetencia no cierra definitivamente. Porque yo digo, bueno, yo no soy competente, es otro juez el competente, el otro juez se le remite el procedimiento, ese juez eventualmente puede aceptar la competencia
o eventualmente también rechazarla y entonces va al órgano superior para que resuelva. Pero tampoco es que la declaración de incompetencia cierra el proceso judicial. Es decir, hay una cuestión que la petición tiene que generar un reenvío, eventualmente, al poder que se corresponde o que se considere competente. Por supuesto que además, bueno, hay reglas fundamentales en materia de competencia que yo no puedo ir con una cuestión penal a un juez de competencia comercial y civil, ¿no es cierto? Por supuesto, bueno, hay reglas básicas. No puedo ir a un tribunal de trabajo para reclamarle el desalojo de una persona por un contrato de locación. Sí, bueno, eso es primario. Pero después hay otros tipos de conflictos que pueden darse entre competencia ordinaria y federal, o aún dentro de un mismo juzgado, cuando hay determinación por turnos o por periodos de tiempo, bueno, que digan que el hecho sucedió en un momento en que no era competente, etcétera, etcétera. Bueno, puede haber distintos debates en ese sentido. Y en general lo que se procura es resolver la competencia hacia un órgano que en definitiva debe hacerse cargo de la continuación del proceso. Entonces no es solamente la petición, sino también la resolución de ese conflicto. Y eventualmente, si hay una situación de incompetencia, la determinación o el giro de los antecedentes de la petición al órgano considerado competente para resolver. Entonces, estos tres derechos son tres derechos muy importantes, porque ustedes pueden advertir claramente que forman parte de la actividad de una sociedad democrática, ¿no? Y donde lo ven diariamente. Asociaciones, reuniones y peticiones forman parte de una actividad social constante, permanente, y vuelvo a insistir, en general, cuando el Estado reprime la asociación, cuando el Estado reprime el derecho de reunión o eventualmente guarda silencio ante la petición de los ciudadanos, evidentemente estamos ante una mirada crítica frente a conductas o actitudes que pueden, en definitiva, no resultar democráticas. Por eso son tres derechos centrales dentro de la vida de una sociedad democrática, estos tres derechos. Bueno, vamos a finalmente hacer una introducción que después vamos a resolver la próxima clase. Quiero aclarar que como el lunes 3 de mayo es el recuperatorio, yo no voy a dar clases ese día, es decir, que nosotros vamos a reanudar las actividades de la clase el martes 4, porque, bueno, justamente el día 3 lo vamos a dedicar a esa actividad del recuperatorio. Bueno, es el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es fundamentalmente un derecho central dentro del principio liberal, es decir, en el desarrollo del capitalismo hay una relación directa entre el modelo liberal de Estado y el derecho de propiedad, y entendido como derecho de propiedad privada, fundamentalmente. ¿Quién es el politólogo, el filósofo político que va a reflejar claramente esta relación? Es John Locke. Es decir, John Locke va justamente a sostener que la estructura del Estado aparece en una vida de sociedad como necesaria para garantizar ese derecho centralmente. Y que toda persona no solamente es propietaria de los bienes materiales, sino también es propietaria de sus bienes inmateriales, como es el buen nombre y honor. Es decir, que el derecho de propiedad no solamente está abarcando las cuestiones materiales, es decir, tener un fondo, por ejemplo,
sino además aquellos aspectos inmateriales propios del sujeto, como sería el buen nombre y honor de las personas. Y por lo tanto, a partir del liberalismo va a aparecer claramente esta relación directa entre la construcción política, Estado liberal, y las características fundamentales de ese Estado liberal, que va a tener que ver fundamentalmente con una relación de limitación de los poderes del Estado frente al individuo. Es decir, el liberalismo fundamentalmente va a ser centro en el individuo y por eso tradicionalmente o clásicamente se han llamado a los derechos primarios, como los regulados en el artículo 14 de la Constitución Nacional, como derechos individuales. Entonces, ese individuo lo que va a generar es la necesidad de protección frente a los abusos de los cuales puede ser objeto por parte del Estado. Y por lo tanto, el desarrollo de los llamados derechos individuales, justamente lo que fijan son límites al obrar estatal. Es decir, que el primer objetivo es que si yo tengo libertad de expresión, el Estado no puede ir en contra del ejercicio de ese derecho. Es decir, es un límite al poder estatal. En ese contexto, por supuesto que se generan las ideas básicas, como es las desarrolladas por Locke en el gobierno civil, es decir, lo que él desarrolla es el gobierno civil, donde se fijan funciones limitadas a cargo del Estado, ¿no? Donde centralmente hay dos funciones centrales que son educación y justicia, como dos funciones básicas por parte del Estado, pero por ejemplo no intervención en materia económica. Y en el marco de la no intervención económica que está desarrollada sobre todo por el economista Adam Smith, es que el Estado, la economía se desarrolla en la medida en que el Estado no interviene en ella. Pero ¿cuál es la función prioritaria de ese Estado? Es que en ese marco de no intervención debe proteger la propiedad privada, centralmente la propiedad privada. Entonces, nuestro modelo constitucional de 1853, bueno, se corresponde fundamentalmente con esos antecedentes, ¿no? Con una construcción que se corresponde con las ideas básicas de la República, es decir, la división de poderes, la periodicidad de las funciones, la soberanía popular, etcétera, que son las bases de la República y que se ven en teoría constitucional, y la protección de la propiedad privada. Esta situación, de alguna manera, uno la puede apreciar con claridad en la Constitución de 1853. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 14 hace un enunciado genérico de los derechos del individuo, el derecho a la propiedad lo trata en un artículo aparte, el artículo 17 de la Constitución Nacional. Con lo cual está expresando claramente la importancia que el propio constituyente le da a ese derecho. Y por supuesto que estamos hablando del derecho a la propiedad en el sentido de propiedad privada. Centralmente esta es la idea básica del derecho a la propiedad, que está protegido en el artículo 17 y que se complementa, digamos, con lo que tiene que ver con la propiedad del domicilio y la propiedad que es la inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados y comerciales, ¿no? Que complementan esa idea de propiedad y que justamente se corresponden con esa idea, ¿no? La idea de lo privado, de lo individual, ¿no? Entonces, bueno, los papeles privados y comerciales, el domicilio y la propiedad privada están específicamente protegidos y además en términos
en términos contundentes, porque la Constitución no dice tiene derecho a la propiedad privada, dice la propiedad privada es inviolable. Es decir, indudablemente está estableciendo, digamos, un límite bien claro en la medida en que las posibilidades en que esa propiedad privada pueda ser afectada por la acción del Estado es mínima, porque se garantiza su inviolabilidad. Por supuesto que ese proceso de la propiedad privada ha ido evolucionando en el tiempo. Ha ido evolucionando en el tiempo en la medida en que, por un lado, la propiedad privada, a partir de la evolución de lo que hemos visto como poder de policía hacia el sistema americano, es decir, la posibilidad de regular los derechos sobre la base del interés general, el interés público, el bien común. Bueno, esto ha hecho de que con el tiempo lo que en el pasado era, por ejemplo, si uno compara el Código Civil de Vélez de 1869, era una amplia disponibilidad de la propiedad privada, esta se ha ido restringiendo paulatinamente. Es decir, que hoy es esa posibilidad de regular la propiedad privada en relación con el bien común o el interés general, bueno, hace, por ejemplo, que, como sucede en la Municipalidad de General Porredón, pero sucede en muchos lugares, existe una ordenanza de uso de suelo, con lo cual yo no puedo construir cualquier cosa en cualquier lugar. Hay lugares que son específicamente residenciales, hay lugares que son específicamente industriales. Hay lugares en los cuales puedo construir determinada cantidad de pisos, hay otros que puedo construir muchos menos. Es decir, que por una parte el uso de la propiedad privada está, digamos, hoy por hoy, justamente sobre la base del interés general, del bien común, fuertemente regulado. Es decir, yo no puedo hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Justamente porque el interés general, el bien común, hace que yo no pueda poner en medio de un barrio residencial una fábrica de fabricación de harina de pescado, por ejemplo. Bueno, tengo que colocar en una zona en donde justamente esté destinado para ese tipo de actividades. Y fundamentalmente, por ejemplo, y eso se ha generalizado mucho, también los propios municipios generan espacios destinados a la instalación y erradicación de industrias, por ejemplo, para que no sean contaminantes, para que no afecten, digamos, los recursos naturales también, que después nosotros vamos a ir viendo cuando hablemos de medio ambiente sano, donde no solamente son recursos ambientales, son recursos culturales, por ejemplo, recursos paisajísticos, naturales y también históricos, ¿no? Es decir, que tiene todo eso influye. Y entonces el propio Estado, por ejemplo, para preservar determinados lugares históricos, puede evitar su demolición o impedir su demolición. Es decir, todo eso tiene que ver, digamos, con esta evolución que se ha ido dando hasta la actualidad. Es decir, que por un lado, esa propiedad privada que tradicionalmente generaba una amplia disponibilidad para su titular, bueno, hoy está sobre la base de principios del bien común y del interés general, regulada en su uso, por una parte. Y por otra parte, la única causal por la cual un propietario privado puede ser
puede perder esa propiedad, en principio, es a través de la expropiación. Es decir, que es el único mecanismo por el cual el Estado se puede apropiar de la propiedad privada, es decir, la expropiación. Pero esa expropiación tiene que ser por fines útiles, que eso lo vamos a analizar en la próxima clase del martes, tiene que ser por fines útiles, declarada por el Congreso Nacional por medio de ley y a través del pago de una justa indemnización. Y por otro lado, la Constitución prohíbe la confiscación y los auxilios, que son la confiscación y la posibilidad de que el Estado se apropie de bienes privados sin pagar nada, es decir, sin pagar ninguna indemnización o reparación. Esa confiscación está prohibida. Y por el otro lado también los auxilios están prohibidos, que los auxilios fueron una práctica sobre todo que se va a dar en las primeras décadas del siglo XIX en la Argentina, que las Fuerzas Armadas iban a propiedades privadas y establecían cuarteles, se instalaban o se apropiaban de ganado para la alimentación de la tropa, simplemente por medio de promesa, diciendo, bueno, ya el Estado le va a pagar, pero se instalaban en el lugar imponiendo su fuerza armada y en última instancia satisfaciendo las necesidades alimentarias de esa tropa a través, por ejemplo, de animales que eran de propiedad privada. Bueno, eso también está prohibido a partir de 1853 en la Constitución Nacional. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a retomar entonces el martes la continuidad del tratamiento de la propiedad privada, analizando los límites que la Constitución fija respecto a la posibilidad de expropiación, a la prohibición de la confiscación y de los auxilios, y después vamos a ver un poco la evolución a través de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana y de la reforma de 1994 vinculada con la propiedad comunitaria. Bueno, nos vemos el martes.